No, no se escucha. Ujú. ¿Estamos grabando? Comienza. Ah, ya se escucha. Ok. Bueno. Bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecemos infinitamente el que estén con nosotros en esta sesión que para el Consejo es una sesión muy importante, la sesión de clausura de lo que denominamos las sesiones conjuntas nacionales con un ponente de lujo, nuestro invitado muy especial, doctor Manuel Martínez Lavín. Permítame unos segundos para aprovechar este momento y hacer un agradecimiento de manera breve pero muy sentida a la participación de todos los profesores que dieron su tiempo transmitiendo su experiencia en diversos temas de la reumatología en pro de la formación académica de nuestros residentes. El Consejo les agradece de manera muy, muy especial. Por supuesto, a mis compañeros del Consejo, los miembros del Consejo, por su apoyo constante y en particular tenemos que destacar de manera unánime al doctor Miguel Ángel Villarreal Alarcón, que siempre coordinó de manera muy responsable esta plataforma que estamos haciendo uso. Bien, muchas gracias a todos y acto seguido es un verdadero honor para nosotros, como lo había mencionado, presentar al doctor Manuel Martínez Lavín, un ícono de la reumatología a nivel México e internacional, sobre todo en los temas que él es todo un experto, la fibromialgia. El doctor Manuel Martínez Lavín, para quien no lo conoce, las generaciones jóvenes, evidentemente todos los demás es ampliamente conocido, es un médico que egresa de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace la especialidad de medicina interna y de reumatología en el extranjero. La medicina interna lo hace en San Luis University, en San Luis, Missouri. Posteriormente, reumatología en la prestigiosa Scripps Clinic en La Joya, California. El currículum, evidentemente, del doctor Manuel Martínez Lavín es muy amplio. Voy a mencionar solamente algunos datos que destacan de manera muy particular. Es nombrado máster por el American College of Rheumatology, es maestro de la reumatología mexicana, expresidente de a lo que ahora se conoce como Colegio Mexicano de Reumatología, antes Sociedad Mexicana de Reumatología, expresidente del Consejo Mexicano de Reumatología, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, jefe del Departamento de Reumatología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, profesor titular del curso de posgrado de Reumatología de la Universidad Nacional de México, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México, entre otras cientos de distinciones. Obviamente es un maestro de la reumatología, tiene cientos de publicaciones internacionales y decenas de libros. Es de verdad, doctor Martínez Lavín, un verdadero honor. Le agradezco infinito su participación y adelante, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Mónica. Agradezco también a todos los miembros del Consejo. Aquí me está diciendo que no puedo iniciar la función de compartir mientras otro... ok. Ya, doctor, perdón. Correcto. Uh-huh. Mónica, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Tiene problemas? Si gusta, salga y vuelva a entrar al enlace, por favor. Correcto. Perdón. Buenas noches a todos y agradezco la oportunidad para compartir con ustedes nuestra visión acerca de la fibromialgia, ¿verdad? Espérame aquí. Bien.
no tengo conflictos de interés y lo que les voy a mostrar, afortunadamente, porque esto lo tengo como un timbre de orgullo, no está en los libros de texto, sino es una visión diferente, pero basada en estudios controlados. Y debo de decir que estos estudios, ninguno de ellos ha sido desmentido, sino todo lo contrario. Estos estudios han sido corroborados por diferentes investigadores. Entonces, de lo que vamos a hablar, primero, de las razones por las cuales los reumatólogos deben de conocer bien la fibromialgia. Segundo, nuestra propuesta que fibromialgia es disautonomía. Que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés. Y aquí hay que entender estrés, no solo como un estrés psicológico, sino puede ser un estrés físico, puede ser un accidente automovilístico, un estrés infeccioso, etc. Y un subgrupo cada vez más reconocido de fibromialgia tiene un origen autoinmune. Y esto ha llevado a un nuevo concepto recientemente propuesto, que es la disautonomía autoinmune. Les voy a hablar de nuestra propuesta, que ahora está confirmado que la fibromialgia es una neuropatía dolorosa, y contestar la pregunta que considero central en el caso de la fibromialgia: ¿cómo diferentes tipos de estrés pueden desembocar en una verdadera neuropatía dolorosa y por qué esto sucede con mucho más frecuencia en las hembras? Y digo hembras porque todo esto o mucho de esto lo aprendimos de modelos animales. No voy a profundizar demasiado sobre estos tópicos, me voy a centrar primero en las bases y después lo que hemos publicado en los últimos meses y lo que está por publicarse y ha sido aceptado. Esto para poder hablar con ustedes de ciertos detalles clínicos que les van a ayudar a no rechazar a las personas con fibromialgia y hablar del tratamiento integral. ¿De qué estamos hablando? De una enfermedad predominantemente femenina. El 90% de las personas que acuden a la consulta con fibromialgia son mujeres. Los nuevos criterios del Colegio Americano de Reumatología hace que esta diferencia sea menos, pero lo cierto es que la inmensa mayoría que acuden a las consultas son mujeres. Y es una enfermedad, insisto, relacionada al estrés. Diversos estudios epidemiológicos, sobre todo estudios británicos, muestran claramente que las personas con fibromialgia han sido sujetas con más frecuencia a diversos tipos de estrés durante su desarrollo: abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, o están sometidas a un estrés constante, o lo que es bastante frecuente, son las supermujeres que les resuelven el problema a todos, mujeres rígidas, perfeccionistas, hasta que llega la fibromialgia y las cosas cambian. La enfermedad se caracteriza por un dolor crónico generalizado, alodinia generalizada representada por los puntos de fibromialgia, y aquí quiero ser muy claro: no importa que tengan 11 o menos puntos, lo importante es el fenómeno. El dolor generalizado se acompaña de alodinia generalizada, parestesias, esto es muy importante y tiene también importancia en la clínica.
la mayoría de las pacientes con fibromialgia sienten calambres, hormigueos, pinchazos, etc. Hay que buscar siempre la tríada sintomática de la fibromialgia. Hay un traslapo de fibromialgia con el síndrome de fatiga crónico, eso es clarísimo, y estas personas tienen trastornos del sueño, dificultades cognitivas, y aquí está subrayado algo muy importante. Las personas con fibromialgia se distinguen por tener múltiples síntomas. Esto puede desesperar a los médicos, pero es una característica que hay que explicar. Nosotros desde hace mucho tiempo propusimos que el sistema nervioso autónomo juega un papel primordial en la fibromialgia. Es un sistema maravilloso encargado de regulación interna y adaptación al medio ambiente. Modula el funcionamiento de todos los órganos internos, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? En rojo la inervación simpática y en morado la parasimpática, representado sobre todo por el nervio vago. Mantiene los signos vitales, es el regulador principal del ritmo cardíaco y tiene una estrecha relación con los otros sistemas complejos del cuerpo. Con el sistema inmunológico, baste decir que los linfocitos tienen receptores adrenérgicos y responden a la estimulación simpática. Con el sistema endocrino, en especial el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y con las funciones mentales superiores. Mediante la activación autonómica, las emociones, como pueden ser la ira o el miedo, se convierten en funciones biológicas, como puede ser la piel de gallina, la taquicardia o la dilatación de la pupila. Es el componente principal del sistema de respuesta al estrés. Y aquí tenemos una enfermedad relacionada al estrés y hasta hace poco intangible. Tengo el privilegio de trabajar en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se ve una técnica fascinante que es el análisis computacional de la variabilidad del ritmo cardíaco. Aquí no estamos hablando de la frecuencia cardíaca, sino de la manera que esta frecuencia cardíaca varía. Y si me ponen atención, van a entender el concepto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando una persona sana está acostada, tiene variaciones rápidas de la frecuencia cardíaca acompasadas con la respiración. A esto se le denomina arritmia respiratoria y está modulada por el sistema nervioso simpático. Cuando una persona se pone de pie, lo que predomina son variaciones lentas de los latidos cardíacos que están moduladas por los vasoreceptores y son transmitidas mediante el sistema nervioso simpático. Y si sumamos estas variaciones de alta frecuencia y hacemos análisis espectral, entonces podemos ver el poder de la banda de alta frecuencia que nos está indicando qué tanta actividad parasimpática hay. Cuando está alguien acostado, predomina el tono parasimpático. Cuando se pone de pie, predomina el simpático, y vean cómo cuando uno sube, el otro baja. Se pueden hacer análisis matemáticos, análisis espectrales o análisis basados en las nuevas ciencias de la complejidad, que es lo que hemos hecho, como podría ser el estudio de la fractalidad de los ritmos del corazón. Hemos hecho varias investigaciones con esto
Y esto es nuestro estudio fundamental que lo hicimos hace mucho tiempo, en donde comparamos a controles sanos, todas mujeres, con pacientes con fibromialgia durante las 24 horas del día, y lo que estamos midiendo es el tono simpático. Una persona normal tiene un tono simpático alto, viene la noche, baja su tono simpático, le permite dormir y al siguiente día está lista para la pelea o la huida. Mientras que las pacientes con fibromialgia tienen una incesante hiperactividad simpática. Entonces, hay hiperactividad simpática, sobre todo en la noche, y esto ha sido corroborado por múltiples estudios y ya hay metaanálisis al respecto. Pero no solo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sino que utilizamos cuestionarios validados, que es el cuestionario COMPAS, y aquí comparamos pacientes con fibromialgia, otra vez todas mujeres, con pacientes con otro padecimiento doloroso, artritis reumatoide y controles sanos. Y lo que encontramos es que las pacientes con fibromialgia tienen más síntomas de disautonomía en los diferentes dominios: ortostático, vasomotor, secremotor, gastrointestinal, vejiga urinaria, etc. Esto corrobora que las pacientes con fibromialgia tienen disfunción autonómica. Y nuestros estudios genéticos también lo corroboran. Aquí nos enfocamos a estudiar a la enzima que degrada los catecolaminas, que es la catecolmetiltransferasa, y a los receptores adrenérgicos. Y lo que encontramos al compararlos con los controles es que las pacientes con fibromialgia tienen con más frecuencia polimorfismos asociados con una receptor adrenérgico disfuncional o una enzima catecolmetiltransferasa que no les funciona bien. Esto también ha sido corroborado, ¿verdad? Entonces proponemos que en la fibromialgia el sistema de respuesta al estrés, que es el sistema simpático, está incesantemente hiperactivo, y esto explica los trastornos del sueño y tenemos estudios al respecto, pero hiporreactivo al estrés. El sistema se vuelve exhausto y ya no puede responder más, y esto explica el cansancio. En este estudio vimos la predominancia simpática en todas las publicaciones de fibromialgia, de fatiga crónica, de intestino irritado y de cistitis intersticial. Y vean cómo en todos estos síndromes la mayoría de los estudios muestran una hiperactividad simpática, y esta es la razón por la cual hay un traslapo en estas entidades clínicas. Hace muchos años nosotros propusimos que el dolor de la fibromialgia es un dolor neuropático. Esto fue tomado como broma y fue motivo de burla de muchos investigadores. Y nuestra propuesta estaba basada en las características del dolor fibromiálgico. Es independiente a estímulos, esto quiere decir, hay mucho dolor y no hay daño en el cuerpo. La presencia de alodinia manifestada por los puntos de fibromialgia y la presencia de parestesias. Claramente es un dolor con características neuropáticas. Y aún más, propusimos que este dolor era mantenido por el sistema simpático, por su frecuente inicio postraumático, los datos de hiperactividad simpática y lo que les voy a mostrar ahora, que este dolor es inducido por norepinefrina. Normalmente la adrenalina es analgésica,
pero en los pacientes con fibromialgia la adrenalina incita al dolor. En este estudio comparamos pacientes con fibromialgia y con artritis reumatoide y les aplicamos el cuestionario de dolor neuropático, y los pacientes con fibromialgia tienen diversas parestesias en los diversos ámbitos. Aquí comparamos a pacientes con fibromialgia con pacientes con artritis reumatoide y con controles normales. De manera doblemente cegada, les inyectamos cantidades minúsculas o de placebo, solución salina, o de norepinefrina. Y en los pacientes con fibromialgia, de manera significativa, la norepinefrina causó más dolor que el placebo. Entonces, con nuestra propuesta, ya de hace muchos años, que no fue aceptada, nosotros nos fuimos a estudiar los modelos animales. Y lo que se han hecho en los modelos animales de dolor crónico es realmente fascinante. Diversos tipos de traumatismo. Ya puede ser un trauma físico, trauma acústico o diversos tipos de trauma ambientales, infecciones, inducen dolor neuropático. El modelo típico es la ligadura del nervio ciático, que hace que los ratones tengan un comportamiento doloroso crónico, y aquí se sabe dónde está la fuente del dolor. Y lo que les quiero compartir es nuestra propuesta de que, basado en los modelos animales, que el dolor neuropático, el dolor fibromiálgico, parte de una estructura fascinante que es el ganglio de las raíces dorsales. Tenemos 31 pares de ganglios de las raíces dorsales. Cada uno contiene aproximadamente 100,000 núcleos. Es donde están los núcleos de las fibras delgadas que van a la piel y a los órganos internos. Cada núcleo está envuelto, está encasillado por células gliales que son metabólicamente e inmunológicamente activas. Estos ganglios de las raíces dorsales tienen su embriología en el sistema nervioso central, pero con el desarrollo se extruyen a la periferia, pero sin embargo persisten por dentro de las meninges, pero fuera de la barrera hematoencefálica, los cuales les da unas condiciones muy especiales. Trauma, infecciones, provocan cortocircuitos entre el sistema simpático, ¿verdad?, que generalmente no está presente. Hay gemación de las fibras simpáticas y las vías dolorosas. Esta es la base del dolor mantenido por el sistema simpático. Es refugio de agentes infecciosos como herpes, borrelia y el virus de la inmunodeficiencia, claramente asociadas a la fibromialgia. Y trabajan se activan mediante unos canales de sodios específicos de estos ganglios de las raíces dorsales, denominados NAB17 y NA18, que están codificados en esos genes. Vean aquí, primero una microfotografía
de esta estructura maravillosa. Aquí apostamos todo nuestro dinero, que este es el epicentro de la fibromialgia. Aquí están los núcleos muy grandes con un gran nucleolo, cada uno rodeado por células gliales. Son una zona extraordinariamente irrigada. Entonces, esta extraordinaria irrigación está en contacto con macrófagos, está en contacto con linfocitos. Y esta estructura de los nervios que nacen de los ganglios de las raíces dorsales, que se llaman los nervios delgados o nervios finos, tienen una estructura glomerular y algo muy importante, ¿verdad? El axón se divide y una parte va al sistema nervioso central y la otra trae impulsos aferentes al ganglio y al sistema nervioso central. Entonces, aquí nosotros proponemos que está la fábrica del dolor fibromiálgico. Y lo que hicimos ya hace varios años es estudios de polimorfismos de los canales de sodio de estos ganglios de las raíces dorsales y encontramos que este genotipo GG está asociado a una fibromialgia grave. Entonces, hay un subgrupo de personas con fibromialgia, y ustedes las van a reconocer, en donde no hay impacto psicológico importante, pero las personas tienen dolor generalizado muy grave. Probablemente ellos tienen una canalopatía sódica. Cuando nosotros publicamos esto, les quiero invitar. Este es un artículo que está aceptado para publicación, está en Clinical and Experimental Rheumatology, y aquí proponemos el por qué la fibromialgia es mucho más frecuente en mujeres. Los psiquiatras proponen que la fibromialgia es un trastorno de somatización. Y de hecho, la inmensa mayoría de las personas con fibromialgia cumple los criterios para trastorno de síntomas somáticos. Pero lo que revisamos aquí es en los roedores el estrés ambiental, como puede ser el ruido, induce hiperalgesia y neuropatía selectivamente en las hembras. Y este fenómeno depende de la integridad de los receptores adrenérgicos. ¿Qué nos dice esto? Es que en las hembras diversos tipos de agentes estresores físicos o emocionales se derivan en dolor neuropático y que la prolactina, los ganglios de las raíces dorsales tienen receptores de prolactina y se activan por niveles altos de prolactina. Los estrógenos y la progesterona facilitan la inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. La fisiología de las hembras es totalmente diferente a la fisiología de los machos. Esto ha venido a revolucionar el entendimiento de la fibromialgia. Varios grupos de neurólogas, las mejores neurólogas en neuropatía periférica, alemanas y estadounidenses, han mostrado neuropatía de fibras finas en fibromialgia. No hay que llamarle de fibras pequeñas porque no son pequeñas en el sentido de que son las fibras más largas que hay en el cuerpo, de los ganglios de las raíces
dorsales hasta el pie, ¿verdad? Esta neuropatía afecta fibras nociceptivas y simpáticas epidérmicas y está asociado a trastornos genéticos, endocrinos, autoinmunes, infecciosos y vacunales. Entonces, con esta nueva información ya se abre el abanico de posibilidades etiológicas de la fibromialgia y sobre todo estas autoinmunes y lo que nos hemos ocupado, vacunales. La forma idiopática se asocia a mutaciones de canales de sodio, de este canal de sodio en donde nosotros hemos encontrado polimorfismos asociados a fibromialgia grave. Y la neuropatía de fibras finas da dolor, parestesias y síntomas disautonómicos como la fibromialgia. Sin embargo, el examen neurológico es normal, la electromiografía y la velocidad de conducciones nerviosas son normales. El diagnóstico es mediante biopsia de piel, es una neuropatía denervante, hay menos nervios periféricos. Y esto, los primeros reportes fueron en el 2013 y está perfectamente ya corroborado. Entonces, un subgrupo grande, y es mayoría de las personas con fibromialgia, cumplen los criterios para neuropatía de fibras finas. Entonces, lo que nosotros hicimos es estudiar la zona más sensible y más ricamente inervada por fibras finas de todo el cuerpo, que es la córnea del ojo. Espero que ninguno de ustedes se haya dado nunca un pinchazo en el ojo, que es un dolor terrible porque está ricamente inervado, ¿verdad? Mucho más que la piel. Y la microscopía confocal corneal no es un examen rutinario en oftalmología, es un nuevo método que permite estudiar en tiempo real la morfología de los nervios corneales. Nosotros entonces hicimos equipo con el doctor Ramírez de la Asociación para Prevenir la Ceguera en México y un experto en microscopía confocal corneal, y aquí estudiamos 17 pacientes con fibromialgia y 17 controles, y sobre todo, fíjense aquí, hay una denervación clara entre las pacientes con fibromialgia y los controles. Esto también ha sido ya corroborado. Y les quiero presentar otro estudio que ha sido, bueno, estos son cómo se ven los nervios, ¿eh? Y cómo se están cuantificando aquí los nervios en una persona con fibromialgia y en una mujer de edad similar, sana, ¿verdad? Esto es una manera objetiva de estudiar la fibromialgia y dar respuesta a lo que todo mundo estaba pidiendo, una prueba objetiva de que esto realmente existe. Este estudio está aceptado y ya se va a publicar en las próximas semanas en el Journal of Clinical Rheumatology. Y es la primera correlación anatomoclínica. Aquí estudiamos 28 mujeres con fibromialgia y la dividimos en dos grupos. Aquellas que tenían una ansiedad o depresión grave, que tenían más síntomas, pero no tenían correlación con la inervación corneal, y aquellas que no tenían ansiedad o depresión grave. En este subgrupo de pacientes sin ansiedad y depresión, hay una correlación extraordinariamente fuerte entre los síntomas de un nuevo cuestionario validado de neuropatía de fibras finas y los nervios corneales por milímetro cuadrado, ¿verdad?
Este es un estudio piloto que lo tuvimos que suspender en parte por la epidemia del coronavirus, pero yo les invito a los grandes centros. Debe de haber microscopio confocal corneal en las grandes urbes mexicanas. Esto necesita corroboración, porque si esto se corrobora, entonces aquí tenemos un medio diagnóstico y de seguimiento para las personas con fibromialgia. Si están interesadas, nosotros les damos los cuestionarios ya traducidos al español. Esto se necesita ampliar y se necesita corroborar y apenas va a ser publicado. También es importante que ustedes sepan que hay un subgrupo de fibromialgia neuropática autoinmune. Y desde el punto de vista clínico es muy importante reconocer que hasta el 40% de los pacientes con tiroiditis autoinmune tienen fibromialgia. Esto no está bien reconocido. Tienen pruebas de función tiroidea normal, pero tienen los anticuerpos anti la peroxidasa y tiroglobulina, y hay clara asociación con fibromialgia. Hay una clara asociación de un traslapo de fibromialgia con el síndrome de Sjögren, y nosotros hemos encontrado que esto también sucede en mucho menor porcentaje con el síndrome antifosfolipídico. Espero que me estén escuchando reumatólogos pediatras, porque esto es algo muy interesante, que es la fibromialgia juvenil neuropática autoinmune. Son mujeres jóvenes con dolor generalizado, prominente disautonomía y alteraciones inmunológicas, ¿no? Ellas pueden ser catalogadas como síndrome de taquicardia ortostática postural, que como ustedes saben ya tienen una prueba diagnóstica bien definida. Es cuando hay taquicardia con el ortostatismo de más de 30 latidos por minuto. Y aquí hay otro síndrome que se está conformando apenas, que es el síndrome de activación de mastocitos o de células cebadoras. No es la mastocitosis. Esto está asociado a una expresión anormalmente exagerada de triptasa y está asociado definitivamente a alteraciones en el gen de la triptasa. Estas son mujeres con profunda fatiga, dolor, alergias, ¿verdad?, que puede llegar a la anafilaxia, pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, y aquí el diagnóstico se hace por los niveles altos de triptasa durante la crisis. Es claramente un traslapo con las personas con fibromialgia, estos dos síndromes. Estas personas con mucha frecuencia, con alguna frecuencia, están clasificadas como lupus porque los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos. Y nosotros hemos visto esto, y ojalá que los reumatólogos pediatras se interesen. Es el síndrome postvacunal VPH. Muy controversial, pero investigadores de varios países lo hemos descrito de manera independiente el mismo síndrome. Síndrome parecido a la fibromialgia, terrible, con una terrible disautonomía y con una terrible fatiga. Entonces, aquí viene este nuevo concepto de disautonomía autoinmune. La acabamos de publicar con Yehuda Schoenfield y otros prominentes, sobre todo son inmunólogos. Todos estos síndromes, ¿verdad?, el síndrome de taquicardia ortostática postural,
el síndrome de fatiga crónica y el síndrome postvacunal VPH están asociados a anticuerpos estimulantes de los receptores adrenérgicos. Y esto abre una manera diferente de entender la fibromialgia, la fatiga crónica y los síndromes afines. Entonces, para terminar sobre la fisiopatología de la fibromialgia, nosotros proponemos que haya una incesante hiperactividad simpática, ya sea por un medio ambiente hostil o por una enzima deficiente. Puede haber un proceso autoinmune, hay un factor disparador, puede ser un traumatismo, infección, vacunación, y proponemos que los ganglios de las raíces dorsales es el epicentro, donde hay una neuropatía de fibras finas con dolor neuropático con estas características. La hiperactividad simpática explica los síntomas multisistémicos de la fibromialgia como ninguna otra propuesta patogénica. Luego hay disfunción de los receptores, hiporreactividad, y esto explica la fatiga. Pasemos a la clínica. Cuando veamos a una persona que sospechemos que tiene fibromialgia, hay datos importantes que hay que recabar. Primero, la edad de inicio. Duden del diagnóstico de fibromialgia si una persona no ha tenido dolor y empieza después de los 50 o de los 60 años. Probablemente no tenga fibromialgia, sino tenga otro problema reumático, polimialgia reumática, o puede tener un síndrome paraneoplásico. Aparte del dolor musculoesquelético generalizado, nos interesa saber si tiene cefalea, porque la mayoría de los padecimientos reumáticos no dan cefalea per se. Ustedes me dirán, bueno, hay un subgrupo de lupus con una cefalea terrible. Sí, pero esos son, digamos, la minoría. Y sobre todo cuando el dolor afecta la cara, y siempre pregunten por parestesias, ¿no? A diferencia de los padecimientos artríticos, la fibromialgia con mucha frecuencia, hay parestesias. Hay que interrogar acerca de la fatiga, que no mejora con el reposo, el sueño no reparador, los síntomas de intestino irritado. Y adentrarnos un poco en la paciente y preguntarle acerca del ambiente en el hogar y el ambiente laboral. ¿Verdad? Personalidad rígida y perfeccionista asociada a la fibromialgia, y esto es muy importante. Llamémosles vicios que producen disautonomía, claramente ligados el tabaquismo, café en exceso, refrescos, la falta de ejercicio. Y como los pacientes con mucha frecuencia están polimedicados, hay que ver todos los medicamentos y los medicamentos que tomaron. También nos interesa si hay historia familiar de dolor crónico o de espondiloartropatía. El examen físico es importante ver los arcos del movimiento. El diagnóstico de fibromialgia con versus una sinovitis leve, como puede ser la sinovitis del lupus o del síndrome de Sjögren, no es fácil. Pero los pacientes que tienen una alteración articular, los arcos de movimiento no son completos, les va a molestar subir los hombros o hacer puño con las manos. En cambio, los pacientes con fibromialgia sí lo pueden hacer, y estos movimientos son normales o hasta exagerados. Existe una correlación entre el síndrome de hipermovilidad articular y la fibromialgia. Hay que descartar que exista sinovitis, y muy importante ver si hay
Alodini. Dejen decirles que el lívido reticular es típico de fibromialgia. No necesariamente es por lupus, ni por síndrome antifosfolipídico. Las pacientes con fibromialgia tienen un entramado superficial y completo. Cuando este entramado es profundo e incompleto, nos habla de un fenómeno trombótico o trombogénico como el síndrome antifosfolipídico. Y el tomar la presión arterial es universal en todo el ejercicio clínico. A las pacientes con fibromialgia les puede molestar que les tomen la presión arterial, pero aquí sí hay que inducir la respuesta. En este estudio nosotros estudiamos pacientes con fibromialgia con artritis reumatoide y controles normales, ¿verdad? Las pacientes con fibromialgia con más frecuencia les molesta que tomen la presión arterial. Y la respuesta a esta pregunta generalmente es, pues es algo molesto y la paciente se va a sobar la zona donde le tomaron la presión arterial. No hay un perfil del laboratorio de fibromialgia. Esto hay que individualizarlo, debe de ser personalizado. En algunos casos, en muchos casos, hay que buscar si hay alteraciones en reactantes de fase aguda. De manera característica, en fibromialgia no las hay. Cuando sospechemos que pueda haber alteraciones tiroideas en su función, hay que pedir el perfil tiroideo, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antinucleares, con la explicación que ya sabemos que es una técnica demasiado sensible. Hasta el 10-15% de las mujeres sanas tienen anticuerpos antinucleares positivos. Desde luego, no tienen las especificidades que marcan los padecimientos reumáticos autoinmunes. En pocos casos, pero es importante diferenciar fibromialgia de espondiloartropatía. Ustedes saben que la espondiloartropatía en la mujer es más sutil, sobre todo afecta el cuello, bueno, puede afectar más el cuello que la parte baja de la espalda, ¿verdad? Es muy importante el diagnóstico diferencial, saberlo diferencial de otras artropatías inflamatorias, de lupus eritematoso. Aquí sí quiero enfatizar un punto. Este es una confusión muy frecuente, el diagnóstico diferencial de fibromialgia con lupus eritematoso, porque ambas entidades afectan a mujeres, dan múltiples síntomas. La disautonomía puede dar eritema malar. Las pacientes con fibromialgia pueden sentir que tienen las manos hinchadas, pueden tener un vasoespasmo, no un claro fenómeno de Raynaud, pueden tener desmayos que puede ser interpretado como crisis epilépticas, y hemos visto no infrecuentemente pacientes con fibromialgia diagnosticadas y tratadas con lupus, y aún lupus resistente, ¿verdad? También la clara asociación con síndrome de Sjögren, la fibromialgia por la hiperactividad simpática da resequedad de la boca y de los ojos. Desde luego no hay la inflamación en la biopsia que se ve en el síndrome de Sjögren, ni los anticuerpos marcadores, ¿verdad? Con polimialgia reumática, aquí hay que buscar que no haya alteración de los reactantes de fase aguda, y aquí el inicio del padecimiento es pronto. Con radiculopatías, con las etapas tempranas de la esclerosis múltiple, por la gran fatiga que da la fibromialgia. Y hay que entender
hay que entender que hay traslapos, claros traslapos. Un grupo importante de pacientes con lupus tienen también fibromialgia y un grupo importante de pacientes con síndrome de Sjögren la tienen también. Por estas confusiones, las pacientes son sometidas a cirugías innecesarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar el perfil de fibromialgia. Dolor generalizado, parestesias, alodinia, fatiga y alteraciones del sueño. Si la paciente lo tiene, tiene fibromialgia. Y después lo que hay que averiguar es si la fibromialgia explica todo o si hay traslapo, ¿verdad? La fibromialgia obviamente no daña la estructura del cuerpo, no nos va a dar una serositis, no nos va a dar una anemia hemolítica ni una nefropatía. Esto es para decirles nada más que la confusión de fibromialgia con lupus es real. Un estudio muy antiguo de un grupo muy destacado, encabezado por la doctora Graciela Alarcón, donde aquí este distinguido colega hizo una revisión de las pacientes que tenían con diagnóstico de lupus y había un gran subgrupo, 20%, que tenían fibromialgia con anticuerpos positivos y lo que nos dicen ellos, claramente esto es algo diferente y no es lupus. Yo les invito que estudien a sus cohortes de pacientes con lupus y van a encontrar cómo no pocas de ellas lo que tienen realmente es fibromialgia y algunas de ellas pueden estar recibiendo inmunosupresores pensando en un lupus que no responde al tratamiento. Ya para finalizar, vamos a hablar del tratamiento integral. Entonces, lo que tenemos ahora y que no funciona es un tratamiento lineal y reduccionista. Hay múltiples síntomas y los pacientes van con múltiples especialistas, pero los médicos también tenemos mucho la culpa. Nos viene a ver una paciente, si estamos en una institución de salud, con dolor y aparte nos dice, doctor, pero también tengo vértigo. En lugar de tratar de resolverle el problema, la inmensa mayoría podemos resolver los 90% de problemas de medicina interna, pues vaya a ver al otorrino, ¿verdad? Y otra paciente, mire doctor, y también tengo a veces diarrea, a veces estreñimiento, vaya a ver al gastroenterólogo. Esto fragmenta la atención al paciente, coagula cualquier sistema de salud. Entonces, y la terapia está basada en los medicamentos. Los médicos somos muy buenos para esto, para recetar medicamentos. El paciente actúa como receptor pasivo y algo que desespera a los médicos, ¿verdad? El paciente tiene múltiples síntomas, el médico poco tiempo y falta de información. Y si aparte ha sido educado en la vieja escuela donde dicen fibromialgia no existe, nada más son viejas histéricas, pues entonces aquí lleva a la frustración, al rechazo institucional. Esto es lo que sucede en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento integral? Esto, aunque suene demagógico, así hay que hacerlo. Empoderar a la paciente y cuando sea debido a la familia, con información. Lo primero es validación de síntomas. Existe una explicación lógica a sus múltiples molestias. Fibromialgia es una genuina neuropatía dolorosa. Hay exceso de adrenalina en el cuerpo por defectos de fábrica o por estrés externo. Hay un subgrupo autoinmune. En la fibromialgia, la adrenalina verdaderamente daña los nervios que transmiten dolor. El estrés se convierte en dolor. El exceso de adrenalina impide el sueño y el sistema incesantemente forzado induce cansancio. Desde un punto de vista filosófico, fibromialgia es
un intento fallido de adaptarse al medio ambiente hostil. Yo tengo libros para pacientes de fibromialgia, perdón por la presunción, han sido traducidos al inglés y al portugués, ¿verdad? Y una vez que la paciente y la familia esté enterada, viene la siguiente estrategia, que le pasamos la responsabilidad de su rehabilitación. Mire, aquí acabo de publicar esto en el Journal of Clinical Rheumatology. Esto es lo que le estoy diciendo. Los invito a leer este artículo sobre el tratamiento basado en fisiopatología. Les decía, la segunda estrategia, la segunda parte de la estrategia para un tratamiento integral es decirle a la paciente, si quiere mejorar, va a tener que hacer un cambio importante y a veces radical en el estilo de vida. Hay que modificar ambiente en el hogar y en el trabajo, modificar la personalidad rígida y perfeccionista, y aquí le damos los medios a través de terapia cognitivo-conductual, que esto funciona. Ya se ha visto claramente que funciona. Evitar tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, dieta predominantemente vegetariana. Hay esta dieta proinflamatoria que está asociada a dolor, sin cafeína, ejercicios en el agua, tai chi. Y aquí hay que apoyarse en psicóloga, nutrióloga, entrenadora, terapia grupal. Debe ser un grupo que debe ser encabezado por el médico, pero el paciente es el protagonista de la propia rehabilitación. Debemos investigar si hay intolerancia a la lactosa o al gluten y lo que ya les había explicado. Hay que evitar la polifarmacia y reconocer que los medicamentos actuales son prohibitivos. Como analgésico podemos utilizar el paracetamol, a veces combinado con el tramadol, agentes antineuropáticos como la pregabalina o la gabapentina, sobre todo en aquellos pacientes con mucha parestesia. Agentes adrenérgicos, dejen decirle que dosis bajas, por ejemplo, de clonazepam en gotas, llamémosle dosis homeopáticas, pueden funcionar. El propanolol, que ahora ya no lo hay, se ha visto que en estas pacientes hiperadrenérgicas jóvenes a dosis bajas puede funcionar. Antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina a dosis bajas, 12.5 miligramos, 25, la ciclobenzaprina en pacientes que están deprimidos y que no están muy ansiosos, la duloxetina puede funcionar, ¿verdad? Y hay otras sustancias con posible valor terapéutico. Por ejemplo, en el caso de el síndrome de activación por mastocitos, el Montelukast y los antihistamínicos nocturnos, en la fibromialgia autoinmune, este es un tratamiento muy caro, pero no hay estudios controlados, pero los pocos estudios que hay vienen de personas que saben mucho de esto y dicen que sí funciona en aquellas que tienen múltiples anticuerpos y anticuerpos contra receptores adrenérgicos, ¿verdad? Sustancias como la valeriana, melatonina, coenzima Q10, hay estudios controlados de no muy buena calidad que dicen que funcionan y hay que utilizarlos. Hay que reconocer que en la fibromialgia el efecto placebo y el efecto nocebo está exacerbado. Y esto no es para que lo usen, nada más el Ambroxol es una sustancia sumamente interesante que en el futuro a dosis más altas se pudiese interesar. ¿En dónde están las trabas y las fallas terapéuticas? Bueno, en aquella paciente sobre todo catastrófica que tiene rabia contra todos y contra todo y que no puede alzarse y modificar su estilo de vida.
la búsqueda de incapacidad laboral pone a la paciente en un brete, porque el único argumento válido para incapacidad es la gravedad de los síntomas. Y una paciente que tiene que probar que está muy grave, pues no va a mejorar, ¿no? En las exacerbaciones, cuidado, no escalar los medicamentos ante las exacerbaciones, sino tratar de usar medidas no medicamentosas. Y esto que los que tenemos mucha fibromialgia, tenemos esta muy mala experiencia que después de decir ahí viene el lobo por muchas veces, muchas ocasiones, pues realmente los múltiples síntomas pueden esconder la aparición de patologías graves, ¿verdad? Una paciente con fibromialgia de muchos años que tiene alguna exacerbación del dolor abdominal. He visto un caso trágico, se descubrió que tenía un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, vayan preparándolas y nos vamos a las conclusiones, ¿verdad? Lo que los invito a reflexionar. Fibromialgia es disautonomía y neuropatía. Un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil. La disfunción autonómica da una explicación coherente para las manifestaciones multisistémicas, incluyendo el dolor crónico. Esta es nuestra apuesta. Los ganglios de las raíces dorsales son los epicentros de los cortocircuitos simpáticos nociceptivos. La mayoría de las personas con fibromialgia tienen neuropatía de fibras finas y esto es algo interesantísimo. La microscopía confocal corneal, una potencial biopsia virtual para constatar la presencia de neuropatía de fibras finas y de fibromialgia. La fibromialgia grave puede ser una canalopatía sódica y los bloqueadores de los canales de sodio, potenciales agentes analgésicos. Y por último, hay un subgrupo de fibromialgia neuropática autoinmune o alérgica. Esto no lo he discutido, pero es algo sumamente controversial que puede ser un nuevo modelo trágico de fibromialgia. Yo les invito a leer lo nuevo que hay de la disautonomía autoinmune. La terapia debe de ser integral, privilegiar información y medidas no medicamentosas, y la paciente debe de ser la protagonista de su rehabilitación. Y esta es una invitación muy respetuosa a todos los departamentos a modernizar los programas de enseñanza. No es posible que en la reumatología no se enseñe fibromialgia, ya que obviamente hay que conocerla para incluirla en el diagnóstico diferencial y obviamente para tratarla. Y necesitamos cambios en las estrategias de atención hospitalaria porque no podemos dejar solo al médico a atender estas enfermedades que nosotros llamamos enfermedades complejas, sino deben de ser atendidas en una clínica de enfermedades complejas donde tenga todas estas ayudas, ¿verdad? Y aquí me pidieron que pusiera esto y agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Martínez Lavín. Extraordinaria plática para una noche y sesión de clausura. Le agradecemos infinitamente, doctor. Hay varias preguntas. La primera creo que ya fue contestada en relación a la terapia conductivo-conductual que puede producir mejoría en la sintomatología de fibromialgia. Muchas felicitaciones, excelente plática. ¿Qué opina del uso de vitamina D? Uy, sí, güey. Está horrible. Perdón, ¿me pueden ayudar con los micrófonos y el respeto, por favor? Bien, excelente plática. ¿Qué opina del uso de vitamina D como adyuvante al tratamiento de pacientes con fibromialgia? Sí, la deficiencia de vitamina D, la verdadera deficiencia de vitamina D claramente está asociada a dolores musculoesqueléticos. Creo que es una buena observación y, digamos, si es una persona que no
hace ejercicio afuera, etcétera, hay que medirles niveles de vitamina D y en estos casos sí funciona. Donde se ha visto que no funciona es cuando vemos personas con fibromialgia en general y los comparamos con un grupo control, ¿verdad? Pero hay un subgrupo de pacientes y sí hay que buscar la deficiencia de vitamina D. Muy bien, doctor. De la doctora Blanca Mota Mondragón. Buenas noches, doctor Martínez Lavín. Muchas gracias y muchas felicidades por su conferencia magistral. ¿Qué tratamiento sugiere para las pacientes con fibromialgia con síntomas de cistitis intersticial? Ah, sí, esto es muy importante, ¿eh? Entonces, la cistitis intersticial también ya se ha visto que es una neuropatía. Entonces, digamos, es una complicación de la fibromialgia, como puede ser el síndrome de intestino irritado. ¿Qué tanto pueden mejorar los agentes antineuropáticos a la cistitis intersticial? Eso tampoco está aclarado. Este es un terreno que demanda, digamos, investigación diferente, porque aquí tenemos a la vejiga que que es una oquedad, ¿verdad? Que puede ser abordada y se puede instilar medicamentos en la vejiga, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería un campo amplio de investigación, pero está claramente asociada a la fibromialgia y debe de compartir y comparte mecanismos fisiopatogénicos. Muy bien, doctor, muchas gracias. De la doctora Guilén Bernard. Muy buena plática, como siempre. ¿En el diagnóstico diferencial pondría a la enfermedad de Lyme, doctor? Mira, esta es muy buena pregunta, Gislén. Sí, desde luego. El Lyme, bien tratado o mal tratado, puede derivar en fibromialgia. Y nosotros decimos que esto es debido a que los ganglios de las raíces dorsales son refugio de la borrelia. Entonces, el neuro-Lyme puede dejar como secuelas algo parecido a la fibromialgia. ¿Cuál es el gran problema con el diagnóstico diferencial? Que hay unos laboratorios señaladamente, y perdón por decirlo, y aquí me pueden desmentir si hay reumatólogos pediatras, del hospital infantil, donde dan resultados falsos positivos. Entonces son pacientes que nunca han estado en un bosque, ni conocen lo que es la garrapata, ni nunca les ha mordido, pero van a ciertos laboratorios y dan positivos y les dicen, no tiene fibromialgia, tiene Lyme crónico. En esos casos es claro lo que hay que hacer. El diagnóstico serológico en ausencia de pruebas clínicas hay que corroborarlo en un laboratorio que sea reconocido y que esté certificado. Muy bien, doctor. De la doctora Cristina Hernández Díaz. Doctor Martínez, muchas gracias por su plática. ¿Considera usted necesario crear clínicas de fibromialgia con modelos de atención multidisciplinaria y o circulares para la atención del paciente? Sí, claro. No como tal, digamos, no como tal, clínicas de fibromialgia sería muy difícil, pero aquí les propongo yo lo siguiente. El 20% de todas las consultas médicas, de todas las especialidades, están dadas por padecimientos que nosotros denominamos padecimientos complejos, que hacemos muy mal papel en el tratamiento, ¿verdad? Y todas las especialidades lo tienen.
el gastroenterólogo, el intestino irritado, el cardiólogo, la precordialgia no isquémica o el POTS, ¿verdad? El neurólogo, la cefalea, y así podemos decir, la cistitis. Son el 20% de todas las consultas médicas que son pacientes que están coagulando todas las consultas de medicina interna. Y aquí sí se necesita, entonces, una clínica de enfermedad compleja. Y no nada más para fibromialgia, sino para fatiga crónica, intestino irritado, etcétera. Y eso funcionaría muy bien. Pero eso necesitaría un cambio total, ¿verdad? Un cambio de relación total y ahorraría muchísimo dinero. Lo que se gasta en fibromialgia es una cosa espantosa. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Mario Pérez Cristóbal mencionó que en la fibromialgia hay un componente autoinmune. ¿Es suficiente que se asocie a otra enfermedad autoinmune para decir esto? ¿O necesitaríamos un marcador autoinmune para poder sustentar esta teoría? Sí, desde luego, digamos, su asociación con otras enfermedades autoinmunes es clarísima. Lo que hay que esclarecer, y no he podido encontrar una razón clara, es por qué esa relación tan clara con la tiroiditis autoinmune, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el mecanismo fisiopatogénico? Esto es un tema de investigación abierto que hay que hacerlo. Pero lo que se ha visto ahora, ¿verdad? Y esto es muy novedoso, que un grupo grande de personas, sobre todo de síndrome de fatiga crónica, de taquicardia ortostática postural, ¿verdad? Y de síndrome de vacunación VPH, tienen anticuerpos contra los receptores adrenérgicos y muscarínicos, anticuerpos estimulantes, y se han hecho ya también estudios funcionales donde se ve que este anticuerpo produce una hiperactividad adrenérgica en los ratones. Entonces, de aquí el concepto de la fibromialgia autoinmune y la disautonomía autoinmune. Esto abre una gran, digamos, puerta de investigación y debe hacer a los inmunólogos y a los reumatólogos interesados en la fibromialgia o en subgrupos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Daniela León pregunta, doctor Martínez, para hacer el diagnóstico con la biopsia de piel, ¿en dónde se realiza la biopsia? Sí, ¿hay un lugar específico que sea más sensible o puede ser de cualquier parte? Sí, es muy buena pregunta. Sí, debo decir que esta biopsia requiere de tinciones especiales, que en México todavía, que yo conozca, no hay ningún lugar que haga estas tinciones especiales. La biopsia se hace en la parte distal generalmente, en el tobillo, ¿verdad? Y se puede hacer en la parte más proximal. Y aquí hay otro punto muy interesante, que es el debate que existe entre reumatólogos y neurólogas, ¿verdad? Entonces, lo que dijeron las neurólogas, dicen, no, estos pacientes no tienen fibromialgia, lo que tienen es neuropatía de fibras finas. Y lo que nosotros decimos, estos pacientes sí tienen fibromialgia porque fibromialgia es neuropatía. El hecho que estén diagnosticadas con neuropatía de fibras finas, de ninguna manera descarta el diagnóstico de fibromialgia. Pero esto no lo entienden los pacientes y como esto es algo muy nuevo, algunas se van a una clínica muy renombrada de Estados Unidos y le hacen el diagnóstico de neuropatía de fibras finas. Entonces dicen, ya no tengo fibromialgia, tengo neuropatía de fibras finas. No, tienes las dos cosas, ¿verdad? Y eso no cambia en mucho, digamos, el acercamiento o el tratamiento, a menos
que tengan una patología claramente asociada a neuropatía de fibras finas, como es deficiencia de vitamina B12 o obviamente la diabetes, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Del doctor Martínez, gracias, doctor. En pacientes con artritis reumatoide y fibromialgia, ¿cómo recomendaría realizar la escala de actividad de la enfermedad? ¿Por DAS o SEDAI? Ya que la mayoría de los pacientes tienen dolor, pero la documentación de inflamación Sí. bajó. No entendí aquí la última parte, no alcanzo a entender esta parte. Sí, esa es muy buena pregunta, ¿eh? Esa es muy buena pregunta. Porque todos los cuestionarios, digamos, de gravedad de los padecimientos tienen un componente de la gravedad del dolor, ¿verdad? Entonces, esos cuestionarios, los que se aplican para la artritis reumatoide, los que se aplican por las espondiloartropatías, ¿verdad? Que no, esto hay que enfatizarlo. Ahora que estamos hablando de espondiloartropatía no radiológica, ¿verdad? Espondiloartritis no radiológica, el peligro es que muchas pacientes con fibromialgia reciban inhibidores del factor de necrosis tumoral, lo cual para los laboratorios es fantástico, ¿verdad? Pero entonces esto puede confundir los diagnósticos. Estoy totalmente de acuerdo y hay que tomarlo en cuenta cuando estemos midiendo la gravedad de los diferentes tipos de artritis inflamatoria. Muy bien, doctor, muchas gracias. Alguien que no está bien identificado dice, ¿qué opina del SAOS como diagnóstico diferencial de fibromialgia? ¿Sugiere polisomnografías? Del Chiari, de la estenosis cráneo-vertebral. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sí, así, exacto, SAOS. ¿El síndrome de qué, perdón? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Correcto. Sí. Bueno, clarísimo, existe esta asociación, ¿eh? Existe esa asociación. El sobrepeso de muchas maneras da fibromialgia. Una causa de insomnio es apnea obstructiva del sueño. Eso es clarísimo. Entonces, y es causa de fatiga y es causa de dolor. Hay que verlo también. Tiene muchas facetas de la fibromialgia. Gracias por traerlos a colación. Y como esta, hay muchas otras facetas, digamos, en este campo rico que es la fibromialgia. Muy bien, muchas gracias, doctor. De Grace para todos, buenas noches. ¿Cuál es su recomendación en cuanto al uso de CBD? No sé exactamente qué es CBD, para el manejo de dolor en pacientes con fibromialgia. Sí, los cannabinoides, sí, muy buena pregunta. De acuerdo, hay estudios que dicen que sí tienen su efecto analgésico en fibromialgia. Es muy atractivo para los pacientes. El problema es que todavía no está estandarizado esto, no sabemos cuál es la calidad del producto que están recibiendo, pero definitivamente esto quizá lo debería yo de haber incluido entre las sustancias que se pueden utilizar en la fibromialgia. Gracias por traerlo a colación. Bien, gracias, doctor. Gabriel Figueroa, el doctor Gabriel Figueroa, buenas noches, gracias por su ponencia. Sugiere la utilización de herramientas diagnósticas para neuropatía dolorosa simples como DN4, NPS de forma rutinaria en pacientes con sospecha de fibromialgia. Esto otra vez, por favor, la pregunta. Sí, claro, doctor. Buenas noches, está todo con siglas, gracias por su ponencia. Sugiere la utilización de herramientas diagnósticas para neuropatía dolorosa simple como DN4, NPS de forma rutinaria en pacientes con sospecha de fibromialgia. Si son estudios neurofisiológicos, digamos, estandarizados, no tienen valor en el diagnóstico de neuropatía de fibras finas. Sí hay otros estudios mediante
estimulación con láser y cuantificación del reflejo sensorial, ¿verdad? Que sí tienen valor diagnóstico. Pero sí, la neuropatía de fibras finas es un campo que va a abarcar bastante a la reumatología, o sea, porque está metido también claramente con el síndrome de Sjögren, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a escuchar mucho más de neuropatía de fibras finas y necesitamos adentrarnos en esta entidad novedosa, real y muy interesante, ¿verdad? Y aquí hemos tomado la delantera con la microscopía confocal corneal y por favor yo los invito a que los que tengan acceso a un oftalmólogo que tenga el microscopio confocal corneal, estos estudios hay que hacerlos. Muy bien, doctor. Y ya por cuestiones de tiempo, el doctor Jorge Esquivel, felicitaciones al doctor Martínez Lavín, muy interesante, sobre el papel de los canales de sodio. Actualmente hay algunos medicamentos como la motrigina, ácido valproico, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, que se han usado como antiepilépticos, pero que pueden actuar bloqueando canales de sodio. ¿Cree que valdría la pena evaluar estudios en estos medicamentos antiguos en fibromialgia? Algunos de estos pueden inhibir la liberación de glutamato y aspartato presinápticamente. Sí, muy buena pregunta. Exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que estos no son exclusivos de los canales de sodio de los ganglios de las raíces dorsales, sino son medicamentos que actúan en canales de sodio digamos, en diversas partes del cuerpo. Entonces tienen efectos indeseables. Se utilizan como antiepilépticos, se utilizan como antiarrítmicos, etcétera. Entonces tienen múltiples efectos, pero no están diseñados a bloquear los canales de sodio que se ubican en las vías del dolor específicamente, que es el NAB17, NAB18 y otros canales de sodio, ¿verdad? Entonces sí ya se están haciendo medicamentos que esperamos que sean los biológicos de la fibromialgia, ¿verdad? Porque ahorita estamos tratando la fibromialgia como la tratábamos cuando yo era chavo, cuando tratábamos artritis reumatoide cuando era chavo, con sales de oro, ¿verdad? Que ahorita es una vergüenza. Entonces, tenemos que conocer más la fisiopatología y esto obviamente va a traer tratamientos novedosos y efectivos. Y entonces sí, a todo mundo le va a gustar la fibromialgia, va a haber muchos expertos de fibromialgia que van a viajar por todo el mundo pagados por el laboratorio diciendo que su producto es el mejor. Eso no vamos a esperar mucho para verlo. Y, pues, perdón. Ok. Nada más sí, quiero agradecer una vez más a todos lo ustedes. único que me falta revisar bien Y leen. es el de... Perdón, doctor. Está medio complicado ese. Bueno, sus micrófonos. está, por favor, si alguien me puede ayudar. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Es parte de todo esto. Doctor Martínez Lavín, el consejo, que estamos aquí con cámara abierta, a todos los integrantes del consejo, les queremos agradecer, pues muy particularmente a usted, esta deferencia que nos hace en esta sesión magistral de clausura. Celebramos de verdad muchísimo la extraordinaria ponencia, esta enseñanza que siempre nos da, doctor, y bueno, creo que era muy justo tenerlo como ponencia de clausura. Agradecemos evidentemente a todos los profesores que nos acompañaron a lo largo de este curso, en esta iniciativa ante la pandemia, y a todos los interesados, los residentes, etcétera. De verdad, les agradecemos muchísimo. Doctor Martínez Lavín,
Le mandamos un abrazo muy fuerte de manera virtual. Le agradecemos profundamente y aquí están todos los miembros del Consejo. Muchas gracias. No, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Les agradezco todo el esfuerzo y todo el esfuerzo que hacen porque el Consejo siempre ha sido una fuerza que ha mantenido a la reumatología en un muy alto nivel académico. Así que felicitaciones por todo el gran trabajo que hacen ustedes y por esta nueva iniciativa de tener estas reuniones. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias.